Buenas tardes, bienvenido a otra sesión de la materia de Cálculo 2. Continuamos con el estudio de las derivadas parciales y ahora nos vamos a referir ya de manera formal a las derivadas parciales de orden superior. En los ejemplos que habíamos hecho cuando estábamos estudiando pues, los operadores diferenciales, llámese gradiente, llámese rotacional, divergencia, en alguna parte ya tuvimos la necesidad de calcular derivadas parciales de orden superior, concretamente derivadas parciales de segundo orden. Es importante calcular este tipo de derivadas porque posteriormente, cuando estemos viendo ya las aplicaciones de las derivadas parciales, que van a ser pues el cálculo de puntos extremos, problemas de optimización, entonces pues ahí se utilizan estos conceptos, estas definiciones de segundas derivadas parciales. Por lo tanto, pues ya, si bien ya lo hemos estudiado anteriormente, pero ahora sí lo vamos a formalizar. Bueno, entonces me refiero a las derivadas parciales de orden superior, siendo f definida en un dominio U, que es subconjunto de R2 sobre R, tal que existan sus derivadas parciales, ¿no? Derivada de f respecto de x, derivada de f respecto de y, en cualquier punto x, y del dominio que le estamos llamando U. Entonces, ahora a estas derivadas parciales las voy a volver a derivar. Entonces, mira, voy a definir las funciones, la derivada parcial de f respecto de x, que está definida también en ese conjunto U de R2 en un conjunto sobre el conjunto R, y lo propio, la derivada de f respecto de y, definida en un conjunto U, que es subconjunto de R2 sobre R. Entonces, a cada una de estas derivadas parciales las podemos volver a derivar. Entonces, como la vamos a volver a derivar, ya no vamos a tener 2, sino que se van a volver 4, porque a la derivada parcial de f respecto de x la podemos derivar respecto de x nuevamente, y también a esta derivada respecto de y. Pasando a la otra función, a esta derivada la derivo respecto de x, pero también puedo derivarlo respecto de y. Entonces, nuestra función f ya va a tener 4 segundas derivadas parciales, ¿verdad? Muy bien. Entonces acá formalicemos un poquito. La derivada parcial respecto de x de la derivada de f respecto de x, esta es la notación que vamos a utilizar usualmente. Segunda derivada de f respecto de x al cuadrado. Igual a f de x también se puede anotar. Y a esto es lo que le vamos a leer como segunda derivada parcial de f respecto de x. Bueno, ahora a esta función de f respecto de x, a esta, ¿verdad? La derivamos respecto de y, entonces vamos a decir segunda derivada de f respecto de y, ahora lo que estaba respecto de x. Esto se anota f de x primero y después, ¿no? Segunda derivada parcial de f, que estaba derivada respecto de x primero, y ahora la estamos derivando respecto de y. Muy bien, ahora le toca a este tercero. Vamos a derivar respecto de x a la de f que estaba respecto de y, ¿verdad? Entonces voy a tener segunda derivada, así se anota, de f. Ahora sí, respecto de x, lo que estaba respecto de y. Esto se anotaría f de y porque y se derivó primero, ahora respecto de x. Entonces, segunda derivada parcial de f respecto de y ahora respecto de x. Y finalmente, la derivada respecto de y de la derivada parcial de f respecto de y se va a llamar segunda derivada de f respecto de y cuadrado. Esto es igual a f de y. Entonces, sería la segunda derivada parcial de f respecto de y. Entonces, pues, una función definida en R2, pues, admitiría esas 4 segundas derivadas parciales. Bueno, ahora vamos a continuar formalizando algunas definiciones que ya habíamos utilizado, pues, cuando nos tocó estudiar los operadores diferenciales. Fíjate, el teorema de Schwarz. ¿A qué se refiere el teorema de Schwarz? Bueno, sigo refiriéndome a una función f definida en un dominio U contenido en el R2 sobre R, tal que existen sus segundas derivadas parciales, segunda derivada de f respecto de y respecto de x, y segunda derivada de f respecto de x respecto de y. Date cuenta, estas derivadas parciales se denominan segundas derivadas parciales cruzadas. Este es, mira, respecto de y, respecto de x, esto es respecto de x, respecto de y. Por esa razón se denominan cruzadas. Entonces, se cumple, entonces, ¿qué? Las derivadas parciales cruzadas, las segundas derivadas parciales cruzadas, son iguales. Eso me dice el teorema de Schwarz.
Y yo recuerdo en algún problemita que ya hemos resuelto, pues hemos tenido que hacer uso de esta propiedad que ahora pues ya formalmente la estamos anotando. Y también recuerdo que hemos utilizado, que hemos hecho algunos ejercicios incluso con esta ecuación de Laplace, con este operador, con el laplaciano. Mira, siendo f una función definida en u de r2 en r, acá me falta este exponente, entonces se cumple lo siguiente: segunda derivada de f respecto de x más segunda derivada de f respecto de y es igual a 0. ¿Recuerdas? Este era el operador de Laplace, el nabla cuadrado. ¿Recuerdan? Nabla cuadrado, el operador de Laplace. Entonces lo que estoy afirmando es esta igualdad, o estoy afirmando también esta propiedad, ¿no? Que la divergencia de la gradiente de f es igual a 0. Entonces, en todos estos aspectos, pues en realidad ya nos habíamos anticipado y ahora pues los estamos formalizando, y esto espero que se entienda al resolver los siguientes ejemplos. Bueno, ya estamos con los ejemplos. El primer ejemplo, una función muy sencilla. Entonces hay que calcular las segundas derivadas parciales de la función f definida de r2 en r, tal que la función es esta: x cuadrado menos y cuadrado. Muy sencillo. Entonces mira, con azul tengo las primeras derivadas parciales. O sea, respecto de x, derivada de f respecto de x, 2x, muy sencillo. Derivada respecto de y, menos 2y. ¿Verdad? Muy bien, muy fácil. Ahora, partiendo de estas primeras derivadas parciales, vamos a hallar las segundas derivadas parciales. Entonces, a este 2x lo derivo respecto de x. Entonces me va a dar 2. Entonces esa va a ser la segunda derivada de la función respecto de x. Es 2. Como no hay y, al derivar respecto de y, ahora la segunda derivada de f respecto de y respecto de x, pues va a ser 0. Muy fácil. Derivo a este otro lado. Respecto de x ahora, esto. No hay x, entonces es 0. Respecto de y va a ser menos 2. Muy bien, como una especie de verificación, nosotros sabemos pues que las derivadas parciales cruzadas son iguales. Fíjate, ahí están las derivadas parciales cruzadas, 0 igual a 0. Entonces como que tengo cierta garantía de haber hecho bien. Bueno, ahora me voy a controlar, hacer una derivada pues un poquito más complicada. Entonces las segundas derivadas parciales de la función f de r2 en r, tal que la función es esta: y cuadrado por e a la x al cuadrado menos y cuadrado. Muy bien, entonces esta es mi función. Bueno, entonces primero controlaremos las primeras derivadas. La derivada de f respecto de x, en realidad todo es técnica de derivación. No hay nada nuevo, no hay nada extraño, así que simplemente pues aplicar correctamente las técnicas de derivación. Así que sí, yo sé que tú eres bueno en derivadas, así que no vas a tener ningún problema. Veamos, respecto de x. Bueno, respecto de x, lo único, este y cuadrado sería una constante nada más. Entonces tendría que derivar este e a la x cuadrado menos y cuadrado. Su derivada de esto sería sí mismo, este término de acá. Este término de acá sería la derivada, pero por la derivada del exponente. Como es respecto de x, tendría que multiplicar por este 2x. Entonces yo ya lo he ordenado de forma conveniente, de modo que la derivada pues ya me sale 2x cuadrado por e a la x cuadrado menos y cuadrado. Ahora, al derivarlo respecto de y, bueno, sí tengo una multiplicación, porque es respecto de y. Entonces, derivada del primero, 2y, de y cuadrado sería 2y, ahí está, por el segundo sin derivar, ¿verdad? Que está 2y, y el segundo sin derivar sería e a la x cuadrado menos y cuadrado. Muy bien. Ahora, derivada del segundo, sería este mismo, e elevado a x cuadrado menos y cuadrado, acá lo tienes, pero por la derivada del exponente. Como es respecto de y, va a ser menos 2y, por eso el signo acá se voltea. Menos 2y, y por el primero sin derivar, menos 2y por y cuadrado. El resultado va a ser menos 2y cubo. Bueno, entonces la función derivarla respecto de y estaba más complicadita. Bueno, ahora vamos a seguir derivando, pero esta vez vamos a derivar esta expresión respecto de x y de y, y esta segunda expresión también respecto de x y de y. Bueno, entonces tú sabes que para conseguir los efectos
más deseados, entonces lo que yo voy a hacer es pues, como considerar la derivada de un producto, ¿verdad? Entonces, tú sabes la derivada de un producto, digamos que este sea un término y este sea el otro. Entonces, mira, bueno, respecto de x. A ver, derivada del primero respecto de x sería 2y cuadrado. Acá está, 2y cuadrado, ¿no? Por el segundo sin derivar, que sería e a la x cuadrado menos y cuadrado. Perfecto. Derivada del segundo, es respecto de x. Va a ser esto mismo, e a la x cuadrado menos y cuadrado, por la derivada del exponente, 2x. ¿Verdad? Entonces va a ser esto mismo. Entonces aquí está e a la x cuadrado menos y cuadrado por 2x. Pero ese 2x se va a encontrar con esta x y voy a tener 2x cuadrado y además están presentes este 2y cuadrado. Bueno, no sé si lo he anotado de la forma más conveniente, pero van a estar, ¿verdad? Entonces, la derivada sería e a la x cuadrado menos y cuadrado por su derivada, por 2x. ¿Verdad? Ese 2x se encuentra entonces con este x y se va a volver 2x cuadrado. Quedaría este 2 y este y cuadrado, 2y cuadrado. Repito, tú hazlo como mejor lo entiendas. Acá está correcto, pero tal vez podría optimizarse algo más el proceso de derivación. Muy bien, entonces no me queda más que ver cómo puedo expresar de forma sencilla. Me doy cuenta de que 2y cuadrado está en los dos y también el e elevado a la x cuadrado menos y cuadrado, ¿verdad? Entonces factorizo eso, 2y cuadrado por e a la x cuadrado menos y cuadrado. Acá me quedaría 1 y acá este es el que me sobraría. Bueno, claro, ha sido por mostrarte esto, ¿no? Que lo he anotado de esa manera. Bueno, entonces sería 2y cuadrado por e a la x cuadrado menos y cuadrado por 1 más 2x cuadrado. Listo. Esa sería la derivada respecto de x. Ahora, respecto de y. Nuevamente, considera esos dos factores. Ya, derivada del primero. Respecto de y ahora. Sería 2y por 2x. Entonces sería 4xy. Aquí está. Por el segundo sin derivar. Ahí está. E a la x cuadrado menos y cuadrado. Bueno. Dice, más la derivada del segundo. La derivada del segundo va a ser este mismo, e a la x cuadrado menos y cuadrado, por la derivada del exponente, menos 2y. De ahí que hay este cambio de signos. Entonces, mira, aquí está el menos 2y por el e elevado a x cuadrado menos y cuadrado, por esto sin derivar. Entonces, acá está, mira, 2xy cuadrado. Muy bien. Entonces, intentemos factorizar. ¿Qué cosas puedo factorizar? Mira, 4xy. Aquí también hay un 4xy, mira, 4, 2 por 2, 4. XY, ¿verdad? Entonces 4xy por e a la x cuadrado menos y cuadrado puedo factorizar. Aquí me quedaría 1 y aquí me quedaría este y cuadrado. Muy bien. Entonces, de esa manera. Solo es técnica de derivación, ¿no? Solo es técnica de derivación. Concéntrate que estás haciendo la derivada respecto de y todo va a ir por buen camino. Muy bien, pasamos al otro. Vamos a derivar esta expresión, esta derivada de f respecto de y, respecto de x, Bueno, respecto de x, esto vendría a ser una constante, esta 200, puedo anotarla, la constante, por su derivada de esto. Sería 2x, esta 2x, por e a la x cuadrado y y cuadrado. ¿Verdad? Porque derivada de e elevado a algo es lo mismo, pero por la derivada del exponente sería 2x, ¿no? Entonces, por e elevado a la x cuadrado menos y cuadrado. ¿Ya? Muy bien. Y aquí exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces menos 2y cubo por 2x que multiplica a e a la x cuadrado menos y cuadrado. Prácticamente lo mismo. ¿Qué se puede factorizar de aquí? Mira, 2 por 2, 4 aquí tengo. Aquí también tengo otro 4. Entonces 4xy. Listo, 4xy e a la x cuadrado menos y cuadrado. Aquí me quedaría 1, este 1. Y acá es y cubo. Entonces como estoy factorizando x por y, me va a quedar y cuadrado menos y cuadrado. Listo. Oye, y como siempre, hay que verificar que las derivadas parciales cruzadas, las segundas derivadas parciales cruzadas sean iguales. Acá vemos que sí, evidentemente son cruzadas, las cruzadas son iguales, así que pues me da cierta tranquilidad, o me da mucha tranquilidad en este mi proceso de derivación. Muy bien, me falta una más. Tengo que derivar esta expresión de azul respecto de y. Muy bien. Bueno, respecto de y, oye, pero ahora tengo productos,
¿verdad? Y que son derivables respecto de y. Bueno, entonces, a ver, analizamos el primer término. 2y por e a la x cuadrado menos y cuadrado. Ya. Derivada del primero. Derivada de 2y, 2. Ahí está. Por el segundo, por este, sin derivar. Ya, correcto. Ahora, derivada del segundo. Va a ser menos 2y por e a la x cuadrado. Menos 2y por e a la x cuadrado. Ahí está. Y por el primero sin derivar, otro 2y que se queda ahí afuera. ¿Verdad? Entonces, ya está. De la misma manera procedemos con el segundo término. Muy bien, entonces derivada del primero va a ser 6y cuadrado, ¿no? Derivada de 2y cubo, su derivada, 6y cuadrado. Aquí está. Por el segundo sin derivar, e a la x cuadrado menos y cuadrado, ¿verdad? Este es el segundo. Derivada del segundo, menos, pero con este signo menos, ¿por qué menos? Porque va a ser derivada de e a la x cuadrado menos y cuadrado es menos 2y, porque es su derivada de esto, ¿verdad? Por e a la x cuadrado menos y cuadrado. Entonces, ese menos 2y con este menos se va a volver más. Entonces voy a tener más 2y. Oye, 2y por 2y cubo de una vez, ¿no? 2y por 2y cubo, estoy multiplicando yo por el primero sin derivar, va a ser 4y a la cuarta, ¿verdad? Por e a la x cuadrado menos y cuadrado. Ya, listo. Ahora veré qué es lo que puedo factorizar. 2e a la x cuadrado menos y cuadrado. Eso se puede factorizar porque este numerito es común en los 4. Estos dos se pueden reducir. Mira, aquí tendría 4y cuadrado y aquí tendría menos 6y cuadrado. O sea, esto de acá es menos 4y cuadrado. Mira, aquí tengo menos 4y cuadrado, menos 6y cuadrado sería menos 10y cuadrado. Pero como estoy factorizando 2, entonces me quedaría menos 5y cuadrado. ¿Verdad? Entonces, ya, así se reducen estos dos. Aquí tengo 4y cuadrado, como estoy factorizando 2, entonces 2y a la cuarta. 4y a la cuarta es, ¿verdad? Entonces, factorizando me quedaría 2y a la cuarta. Y esta sería la segunda derivada de la función f respecto de y cuadrado. Solo es técnica de derivación. Nada extraordinario, nada nuevo. Entonces, pues es un ejercicio muy interesante que hay que hacerlo con calma para que tú puedas, pues, desplazar todos los movimientos adecuadamente. Las operaciones que yo he hecho son una sugerencia nada más. Al final tú, sobre todo en estas segundas derivadas, ¿verdad? Aquí yo he visto, en algunos lo he simplificado, en algunos lo he multiplicado directamente, en otros he anotado todavía. Entonces, lo que te recomiendo es que tú vuelvas a resolverlo este ejercicio, como tú lo entiendes, como tú sabes hacerlo, y al final compares las soluciones, los resultados, las segundas derivadas parciales, tienes que llegar a estos 4 valores. Bueno, ahora vamos a resolver un ejemplo que pues utiliza la definición de la ecuación de Laplace. Me dicen probar que esta función e a la x cuadrado menos y cuadrado, igual que el ejemplo anterior, ¿verdad? Por coseno de 2xy más seno de 2xy, cumple la ecuación de Laplace, que es la suma de las segundas derivadas respecto de x, más la segunda derivada respecto de y, pues me da igual a 0. Bueno, el ejercicio es sencillo, pero pues me va a resultar un poquito amplio. Bueno, entonces vayamos con la explicación. Entonces, la derivada, primero calculemos la segunda derivada respecto de x. Entonces, necesito la primera derivada. Entonces, voy a considerar mi expresión como el producto de dos cantidades. El producto de dos cantidades. Entonces, esta por esta, ¿verdad? Entonces, derivada del primero por el segundo sin derivar. Respecto de x va a ser 2x por e a la x cuadrado menos y cuadrado. Esta es la derivada del primero. Por el segundo sin derivar. Copio idéntico. Coseno 2xy, seno 2xy. Más. Ahora la derivada del segundo. Respecto de x, va a ser la derivada del argumento es 2y, pero la derivada del coseno es menos el seno. Entonces el 2y va a salir menos 2y seno de 2xy. Muy bien. Derivada del seno es el coseno, pero la derivada del argumento va a ser 2y. Entonces el 2y sale por coseno de 2xy por el primero sin derivar. Ahí lo tenemos.
Muy bien, entonces acá ¿qué puedo hacer? Puedo factorizar, obviamente, e a la x cuadrado menos y cuadrado, porque están acá, están los dos términos. Aquí hay un 2, y acá estos también tienen su 2. Entonces factorizaré 2 e a la x cuadrado menos y cuadrado. Entonces este x acá va a tener que entrar x por coseno 2xy, x por seno 2xy. Muy bien. Acá no está entrando nada, directamente he factorizado, pero el 2 está saliendo, entonces voy a tener menos y, el 2 está saliendo. Menos y, seno de 2xy, el 2 está saliendo, más y, coseno de 2xy. Entonces esta con seguridad es la derivada respecto de x. Muy bien. Ahora vuelvo a derivar respecto de x. Vuelvo a derivar respecto de x. Muy bien, entonces igual voy a considerar dos términos, el que está fuera del paréntesis y el paréntesis con las funciones trigonométricas. No es complicado, pero sí es larguito y hay que estar muy atentos a las derivadas. Bueno, derivada del primero va a ser igual que arriba, va a ser 2x por e a la x cuadrado menos y cuadrado, pero como hay un 2 afuera, entonces se va a encontrar con ese 2 y voy a tener 4x por e a la x cuadrado menos y cuadrado. Por el segundo sin derivar, que sería todo este paréntesis, mira, lo estoy copiando literalmente. Bueno, como la derivada es larga, entonces ahora aquí abajo voy a hacer la derivada del segundo por el primero sin derivar, que está aquí, el primero sin derivar, aquí lo puedes ver. Entonces, pero esta derivada, bueno, es respecto de x. Entonces, mira, este de acá también tiene dos factores, este y este. Bueno, derivada del primero, 1 por el segundo sin derivar, coseno de 2xy. Muy bien. Menos, derivada del segundo, va a ser respecto de x, 2y por coseno, por seno de 2xy. Y eso, la derivada del coseno es menos el seno. Y el x que está fuera, entonces 2y con el x que está fuera se va a encontrar, 2xy menos, porque la derivada del coseno es menos el seno, y me da esta expresión. Muy bien, entonces esta es la derivada esto de acá es la derivada del primero nada más. Ahora de este, x seno de 2xy. Igualito, derivada de x, 1 por seno de 2xy sin derivar, aquí está. Derivada del seno es el coseno, signo positivo. Del argumento su derivada sería 2y, va a salir, con este se encuentra 2xy, coseno de 2xy. Muy bien, ya está la derivada del segundo. Ahí está. Ahora acá. Bueno, acá lo bueno es que ya no es la derivada de un producto, directamente ya es una constante. Entonces, derivada del seno, coseno. Derivada del seno, coseno. Coseno de 2xy, derivada del argumento sería 2y. Con el y de afuera se encuentra y va a ser 2y cuadrado. Entonces, este signo se respeta, menos 2y cuadrado, coseno de 2xy. Ya, está correcto. Muy bien, un solo término. Y acá lo propio. Derivada del coseno es menos seno. Aquí se va a ver cambio de signo. Menos seno. Su derivada del argumento es 2y. Con el y de afuera se va a encontrar 2y cuadrado por seno de 2xy. Muy bien, está derivado. Esa es la derivada del paréntesis. Por el primero sin derivar, que está aquí afuera. Muy bien. Ya está la derivación. Ahora, pues, voy a tratar de continuar con el proceso algebraico, simplificando, factorizando, reduciendo lo más que pueda. Ya he terminado de derivar, entonces lo que me queda es reducir los términos. Y sabes, para que sea un poquito más simple tal vez, lo que voy a hacer, bueno, esta es una alternativa, ¿no? Esta es una alternativa para tratar de que sea más simple. Tan solo lo voy a dejar el e a la x cuadrado y menos y cuadrado ahí afuera, tan solo eso. Entonces a todos los demás les va a tocar su 4x. Entonces 4x por esto va a ser 4x cuadrado coseno de 2xy. 4x cuadrado seno de 2xy menos 4xy seno de 2xy más 4xy coseno de 2xy. Muy bien, hasta aquí este paréntesis. Acá que entre el 2. 2 coseno 2xy menos 2 por 2, 4xy seno de 2xy, 2 seno de 2xy, 2 por 2, 4xy coseno de 2xy, menos 2 por 2, 4y cuadrado coseno de xy, menos 4y cuadrado seno de 2xy. Muy bien. Entonces, ¿ahora qué hago? Bueno, tengo este e a la x cuadrado menos y cuadrado factorizado afuera. Empezaré a reducir.
A ver, agruparé los cosenos por un lado y los senos por el otro lado. Los cosenos, aquí están. Estos los que están con la línea así de esta manera. Pues voy a tener 4x cuadrado. Mira, aquí tengo 4xy y aquí tengo 4xy. Entonces sería sumados 8xy, muy bien, menos 4y cuadrado. Y acá tengo un 2 sueltito. Muy bien. Todo esto multiplica el coseno de xy. Lo propio hago con el seno. Estas lo he subrayado así, con onditas. Entonces, factorizando el seno de 2xy, 4x cuadrado. Aquí tengo menos 4xy. Aquí tengo el menos 4xy juntados, menos 8xy. Aquí tengo un menos 4y. Y aquí tengo un 2 sueltito. Se parecen mucho estas expresiones, ¿verdad? Entonces, esta es la segunda derivada. Tal vez, si gustas, podrías... Mira, los números son múltiplos de 2, tal vez lo podemos factorizar, pero bueno, eso es cuestión de gustos. Yo lo dejaría así. Entonces, esta es la segunda derivada respecto de x. Ojo, respecto de x. A esto le pondré un numerito, unos romanos. Bueno, ahora me falta hacer lo mismo, pero respecto de y. Ahora vamos con la derivada parcial respecto de y, con la primera y las segundas derivadas parciales. Bueno, yo acá me he anotado pues para tener donde observar, para tener la función. Tú no necesitas, tú directamente pues continúas con el ejercicio desde esta parte. Bueno, veamos la derivada parcial respecto de y. Entonces, derivada del primero va a ser menos 2y, por esto mismo, por e a la x cuadrado menos y cuadrado. Ahí está la derivada del primero. Por el segundo, sin derivar, lo copiamos igualito. Ahora, derivada del segundo. Es respecto de y, ojo. Mucho cuidado, esta parte es respecto de y. No estamos tan familiarizados, así que mucha atención. Entonces va a ser derivada del coseno es el menos seno. Pero la derivada del argumento respecto de y es 2x. Entonces menos del signo de la derivada, 2x seno de 2xy. Del seno es el coseno. Derivada de su argumento es 2x, entonces 2x coseno de 2xy. Por el primero sin derivar, acá está. Entonces, ¿qué es lo que podemos factorizar? Yo digo así, menos 2e a la x cuadrado menos y cuadrado. Porque aquí tengo también el menos 2, ¿verdad? Entonces, si hago esto, en estos dos tendré que introducir el y. Entonces, y coseno 2xy, y seno 2xy. De acá tendré que extraer el menos 2. Si extraigo el menos 2, me va a quedar más x seno. Y acá me va a quedar menos x coseno. ¿Por qué? Mira, menos con más da este menos. Este tiene que ser menos. Y para que este sea más, pues menos con menos, pues me da este más. Entonces, esta sería la factorización. Y así me queda la derivada de f respecto de y. Ahora, volvemos a derivar respecto de y. Nuevamente respecto de y. Bueno, igual. Está dividida en dos factores. Este es el primero. La derivada de este primer factor va a ser igual. Menos 2y por e a la x cuadrado menos y cuadrado por menos 2. Entonces, el menos 2 con este menos 2 se va a encontrar 4y por e a la x cuadrado menos y cuadrado. Por esto sin derivar. Entonces, esto simplemente lo estoy copiando. ¿Te das cuenta? Es el mismo. Más la derivada del segundo. Voy a derivar el paréntesis. Estoy derivando respecto de y, no te olvides. Entonces, mira, acá es un producto. Entonces, derivada del primero, 1 por el segundo sin derivar, solo me queda el coseno. Menos la derivada del segundo, que va a ser la derivada, en este caso voy a tener el seno de xy, ¿correcto? Porque... menos, decíamos, porque la derivada del coseno es menos el seno, ¿correcto? Su derivada del argumento sería 2x, con este y de afuera sería 2xy, menos de la derivada del coseno. Muy bien. Esta es la derivada de esta parte. Esto se alarga un poquito, entonces hay que hacerlo con mucha calma, con mucha atención. Además que estamos derivando respecto de y, uno tiende a confundirse. Este es casi lo mismo. Derivada de y es 1 por el segundo sin derivar. Seno de 2xy, solito. Muy bien. Derivada del seno es más el coseno. Entonces el signo más. Derivada del argumento sería 2x por y. 2xy allá afuera por el coseno, ¿verdad? Entonces ya tengo este y su derivada es esto. Bueno, esas son las derivadas complicadas.
Acá está más fácil, x es constante nada más. Entonces, derivada del seno, coseno, derivada del argumento 2x, por el x de ahí afuera, 2x al cuadrado, coseno 2x y listo. Igual para este. Derivada del coseno es menos el seno, pero como este tiene un signo menos que le precede, se va a volver más. La derivada del argumento es 2x por este x, 2x cuadrado, seno de 2xy. Muy bien, más fácil. Por el primero sin derivar, menos 2e a la x cuadrado menos y cuadrado. Listo, ya está. Bueno, ya hemos derivado. Ahora voy a hacer mis acomodaciones, mis factorizaciones. Esto es de acuerdo a lo que tú creas conveniente. ¿Sabes? Cuando yo he derivado f respecto de x, lo que he factorizado aquí adelante era e a la x al cuadrado menos y cuadrado con signo positivo. Pero como lo que yo quiero demostrar es que sumados me dan 0, ahora voy a factorizar menos x, así para que la suma, o sea, para que la expresión que me salga sea idéntica a la derivada respecto de x. Entonces, como la única diferencia va a ser el signo, pues va a estar muy evidente que sumados nos dan 0. Muy bien, entonces, si voy a factorizar menos e a la x al cuadrado menos y cuadrado, entonces a cada término de aquí adentro, mira, a estos de aquí arriba, voy a tener que introducirles el 4y con signo cambiado, menos 4y. Entonces, a estos 4 le entra su menos 4y. Entonces, menos 4y por y, menos 4y cuadrado coseno. Menos 4y por y, menos 4y cuadrado por seno. Acá, menos 4xy seno. A este menos 4, y con este menos va a volver más 4xy coseno de 2xy. Muy bien, ya está acá. En este lado, mira, está menos, el menos ya está. El menos ya está, así que no hay problema. Con los signos no va a haber problema. Pero sí voy a tener que duplicar a toditos. Todos estos multiplicado por 2. 2 coseno, menos 2 por 2, 4, más 2 seno, 2 por 2, 4, 2 por 2, 4x cuadrado, 2 por 2, 4. Muy bien. O sea, es simplemente, mi problema es un problema algebraico, de álgebra normal, para que las factorizaciones pues nos queden de la forma más conveniente. Muy bien, entonces ya tengo todo eso hecho. Entonces está factorizado menos e a la x al cuadrado menos y cuadrado. Muy bien, ahora todo lo que tenga coseno, y voy a ir ordenando más o menos como en el ejercicio anterior. Aquí está, lo primero que aparece con coseno es este, más 4x cuadrado. Estoy factorizando coseno, entonces 4x cuadrado. Después, todo lo que tenga coseno. Entonces, mira, acá tengo este 4xy, 4xy. Mira, acá está, 4xy, 4xy. Entonces va a ser 8xy. Ahí está, 8xy. ¿Dónde más hay cosenos? El primerito es coseno. Entonces, menos 4y cuadrado. Listo. Y hay un 2 sueltito. Aquí está, mira, 2 sueltito. Listo. Coseno de 2xy. Listo. Vamos a hacer lo mismo ahora con el seno. Con el seno. Mira, voy a comenzar colocando este 4x cuadrado, entonces 4x cuadrado. Muy bien. Mira, acá tengo menos 4xy menos 4xy sumados menos 8xy. Muy bien. Acá está el menos 4y cuadrado, aquí está el menos 4y cuadrado. ¿Y qué me falta? Este más 2. Listo. Todos los términos se han entrado. Esos se están multiplicando al seno de 2xy. Entonces, esta sería la segunda derivada parcial de f respecto de y. A esta expresión le voy a llamar yo 2 romano. Oye, pero ¿te diste cuenta? Ahora quiero que compares. Bueno, yo lo tenía en la pizarra anterior. Ya no lo puedo ver. Pero tú sí lo puedes ver. La segunda derivada de f respecto de x es idéntica. Esta expresión es idéntica. La única diferencia es que respecto de y acá tengo un menos. Entonces, obviamente, si la única diferencia es un menos, pues al sumarse, pues 1 con 2, el que hemos hecho en la otra pizarra, con 2, obviamente, si la única diferencia es pues el menos, pues obviamente va a ser 0, cumpliendo con la ecuación de Laplace, y esto sería lo que queríamos demostrar. Bueno, entonces ahora dejamos la tarea para que tú puedas ir practicando
esto de las segundas derivadas parciales, que como dijimos, no es más que demostrar habilidad en el proceso de derivación. Y cuando estés derivando respecto de una variable, no confundirte, sino concentrarte respecto de cuál estás derivando. Nada más. Si tú sabes derivar, entonces te parecerá todo muy sencillo. Mira, son dos ejercicios. La primera función se llama z igual a 2x más y elevado a 2x más y. Entonces acá son 4 segundas derivadas. El ejercicio 2 es un poquito más extenso porque serían 9 derivadas. Porque esta función mu, que es la raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, habría que derivarla respecto de x, respecto de y respecto de z. Ya tendrías 3 derivadas parciales. Cada una de esas 3 derivadas parciales, de nuevo, respecto de x, respecto de y respecto de z. Entonces tendríamos 3 por 3, 9 derivadas, ¿verdad? Entonces ahí se va a ver, bueno, la función es bastante simétrica, todas las derivadas parciales se van a parecer mucho. Y ahí vas a poder comprobar cómo las derivadas parciales cruzadas, pues siempre resultan iguales. Bueno, mucha suerte con la tarea, esperemos que te haya servido de mucho esta sesión. Y pues hasta la próxima sesión, quedas invitado a participar donde vamos a seguir estudiando estos tópicos. Gracias por tu atención.